¿Alguna vez has estado en una habitación cuando el partido está en la televisión y no has sentido absolutamente nada? El volumen está alto, los comentaristas gritan, todos los ojos están fijos en la pantalla. Hay tensión en el aire, el tipo de tensión que te dice que algo importante está sucediendo. Y sin embargo, en tu interior no hay chispa, no hay atracción, no hay sentido de anticipación. Solo una silenciosa conciencia de que estás viendo algo destinado a otra persona. Es un momento extraño porque no estás aburrido en el sentido habitual. Entiendes lo que está pasando, sabes quién gana, quién pierde, y puedes seguir las reglas si es necesario, pero emocionalmente la señal simplemente no aterriza. Es como escuchar un idioma que técnicamente reconoces, pero en el que no piensas. Te sientas allí, rodeado de cuerpos que saltan, que maldicen, que celebran, y te sientes como un fantasma observando un ritual al que no fuiste invitado. Y en ese instante, una pregunta comienza a formarse en el fondo de tu mente. Una pregunta que la mayoría de la gente nunca llega a verbalizar, pero que carga con un peso inmenso. Te preguntas si hay algo mal en ti. ¿Por qué todos los demás parecen tan vivos en este momento mientras tú te sientes intacto? ¿Por qué esto les importa tan profundamente a ellos y en absoluto a ti? La mayoría de las personas nunca se detienen aquí. O se obligan a sí mismas a fingir que les importa, o asumen en silencio que son deficientes. Pero este momento vale la pena ralentizarlo. Porque, ¿qué pasaría si esto no fuera apatía? ¿Qué pasaría si fuera conciencia? ¿Qué pasaría si este fuera simplemente el instante en que te das cuenta de que esto no fue construido para tu sistema nervioso, tu atención, o la forma en que te conectas con el significado? Esa realización no es una pérdida, es el comienzo de la comprensión de cómo funciona realmente tu mente. Friedrich Nietzsche hablaba a menudo de la moralidad del rebaño, de cómo las masas se agrupan buscando calor, buscando un sentido de pertenencia que los exima de la aterradora tarea de forjar su propio destino. El estadio, la sala de estar llena de gritos, el fervor colectivo. Esta es la manifestación moderna de ese mismo instinto. Una vez que notas que la señal no aterriza para ti, algo más suele seguir. ¿Cómo reacciona la gente a ese hecho? En una cultura donde los deportes funcionan como un lenguaje compartido, no hablarlo puede marcarte silenciosamente como diferente. Cuando alguien pregunta si viste el partido anoche y tu respuesta cae plana, a menudo hay una pausa, un microsilencio, a veces una broma, a veces una mirada que dice, ¿en serio? Y a partir de ese momento, comienzan a formarse suposiciones. Eres antisocial, estás distante, intentas ser diferente a propósito o, peor aún, simplemente no lo entiendes. La falta de interés se interpreta como la falta de algo esencial, como si el entusiasmo por el juego fuera un requisito emocional básico para pertenecer. Lo que rara vez se considera es que el desinterés no es rechazo, no es superioridad y no es vacío emocional. Es simplemente un desajuste entre lo que una cultura trata como significativo y lo que realmente resuena con una mente particular. Psicológicamente, nos sentimos incómodos con las personas que no reflejan nuestra emoción. Su neutralidad se siente como un juicio, incluso cuando no lo es. Así que lo etiquetamos, lo patologizamos, convertimos la preferencia en defecto. Y ahí es donde muchas personas internalizan la historia equivocada. Comienzan a creer que les falta algo cuando, en realidad, nada está roto. No se resisten a la conexión, simplemente no se están conectando aquí. Y entender esa distinción lo cambia todo. Nietzsche entendía que el individuo que se aparta del rebaño a menudo es visto con sospecha, no porque haya hecho algo malo, sino porque su mera existencia, sin la necesidad de la validación del grupo, es una amenaza tácita para aquellos que dependen de ella.
Para entender por qué los deportes tienen un control tan poderoso sobre tantas personas, tienes que dar un paso muy fuera del estadio, de vuelta a la prehistoria humana. Durante la mayor parte de nuestra existencia, la supervivencia dependió de pertenecer a un grupo. Tu tribu era tu protección. Determinaba si comías, si eras defendido, si vivías el tiempo suficiente para transmitir tus genes. Ser aceptado significaba seguridad. Ser excluido significaba peligro. Y el cerebro humano evolucionó para tomarse esto muy en serio. Los deportes modernos se conectan directamente a ese cableado antiguo. En su núcleo, los deportes crean una versión limpia y emocionalmente cargada de nosotros contra ellos. Tu ciudad contra la de ellos. Tus colores contra los de ellos. Tu lado contra el enemigo. Hay mucho en juego, incluso cuando no hay nada material realmente en riesgo, y tu sistema nervioso responde como si algo real estuviera sucediendo. Cuando un equipo gana, el cerebro libera dopamina y testosterona, sustancias químicas asociadas con la recompensa, la dominancia y la victoria. Cuando un equipo pierde, las hormonas del estrés aumentan. Los estudios han demostrado que los fanáticos experimentan cambios hormonales medibles después de los juegos, reflejando los mismos patrones biológicos que nuestros ancestros experimentaron después de cacerías exitosas o victorias territoriales. Esto no es metafórico, es fisiológico. El cerebro no distingue entre una victoria simbólica y una literal. En 2008, los investigadores incluso observaron niveles más altos de testosterona en hombres cuyo candidato político preferido ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en comparación con aquellos cuyo candidato perdió. El contexto cambia, el mecanismo no. Los deportes son efectivos porque ofrecen una forma segura y socialmente aprobada de activar el cerebro tribal. Obtienes la pertenencia, la liberación emocional, la identidad compartida, sin el peligro físico que una vez la acompañó. Para muchas personas, esto se siente estabilizador y energizante. Y nada de eso es accidental. Es el resultado de sistemas construidos para hablar con fluidez a una de las partes más antiguas de la mente humana. Es la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche, experimentada de forma delegada. La multitud siente el triunfo de la conquista, la embriaguez de la victoria, sin tener que haber pisado el campo de batalla. Se apropian de la gloria a través de la representación. Pero aquí es donde el malentendido suele profundizarse. Cuando los deportes encienden algo primario en la mayoría de las personas, es fácil asumir que cualquiera que no sienta esa ignición carece de un instinto humano fundamental. Pero psicológicamente, eso no es lo que está sucediendo en absoluto. El interruptor tribal no está roto. Simplemente no se activa con la misma facilidad o en las mismas situaciones. Todos tienen un umbral de lo que activa la pertenencia. Para algunos, la geografía es suficiente. La ciudad en la que naciste, el equipo que apoyaban tus padres, los colores que creciste viendo los fines de semana. Para otros, ese umbral es más alto. La lealtad debe ganarse a través de valores compartidos, esfuerzo compartido o creación compartida, no heredarse por accidente. Desde esa perspectiva, el fanatismo deportivo puede sentirse extrañamente arbitrario. El equipo que se espera que defiendas está determinado por el lugar donde tu familia resultó vivir en un momento dado. Los jugadores cambian constantemente. Los propietarios son figuras distantes cuya lealtad está ligada a las ganancias, no a las personas, y las franquicias se reubican de la noche a la mañana si los números tienen sentido. Y, sin embargo, a los fanáticos se les pide que ofrezcan una devoción emocional inquebrantable. Para algunas mentes, ese arreglo no cuadra. Su sistema nervioso hace una pausa y, en silencio, hace una pregunta que la mayoría de la gente nunca articula. ¿A qué exactamente se me pide que me apegue aquí?
Cuando la respuesta no se siente real o recíproca, la señal se desvanece, no por cinismo, sino por claridad. El superhombre de Nietzsche es aquel que forja sus propios valores, aquel que se niega a heredar ciegamente las lealtades de su código postal o de su linaje sin someterlas a una profunda interrogación. Esto no significa que rechacen la pertenencia, significa que son selectivos al respecto. Su instinto tribal está reservado para lugares donde la conexión se siente mutua, estable y significativa. Comunidades construidas alrededor de ideas, alrededor de la artesanía, alrededor de un propósito compartido que no se reinicia cada temporada. Así que cuando el interruptor tribal no se activa, no es indiferencia, es discernimiento. Para muchas personas, esta diferencia no aparece de repente en la edad adulta. Se forma silenciosamente, mucho antes de que alguien pregunte, ¿cuál es tu equipo? Nuestros sistemas nerviosos son moldeados temprano, por lo que se siente seguro, regulador y significativo en los entornos en los que crecemos. En algunas familias, los deportes son un ritual de vinculación. Los fines de semana giran en torno a los juegos. Las emociones se comparten abiertamente y la emoción se contiene dentro de ritmos predecibles. Para un niño en ese entorno, los deportes se asocian con la conexión y la seguridad. Pero esa no es la infancia de todos. Algunas personas crecen en hogares donde el ruido ya significaba tensión. Las voces elevadas no señalaban celebración, señalaban conflicto, y las habitaciones abarrotadas no eran energizantes, eran abrumadoras. En esos entornos, el sistema nervioso aprende a mantenerse alerta, no a relajarse en la emoción colectiva. La alta estimulación no se siente divertida, se siente como algo que hay que manejar. Otros crecen en familias donde la conexión emocional no se construía en torno a espectáculos compartidos en absoluto. La atención llegaba a través de la conversación, la creatividad, el trabajo o la presencia silenciosa. El significado se encontraba en la profundidad, no en el volumen. En esos hogares, la identidad se formaba en torno a mundos internos en lugar de exhibiciones externas. Con el tiempo, el cerebro se adapta. Comienza a asociar la seguridad con el enfoque, la soledad o el compromiso uno a uno en lugar de la intensidad grupal. Esto no es evitación, es regulación. El sistema nervioso está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Como Nietzsche reconocía, el sufrimiento y el entorno esculpen el alma. La sensibilidad al ruido, la necesidad de un santuario silencioso en lugar de la arena ruidosa, es la adaptación de un espíritu que encontró su fuerza en el aislamiento y la contemplación profunda, no en la asimilación ruidosa. También hay una capa más sutil. Algunos niños aprenden temprano que la inversión emocional sin control puede ser riesgosa. Cuando los resultados son impredecibles o cuando la decepción no se maneja bien, el cerebro se vuelve cauteloso acerca de apegarse a cosas sobre las que no puede influir. Ver a otros ganar o perder en tu nombre puede que nunca se sienta gratificante si tu sistema prioriza la agencia sobre el espectáculo. Así que, para cuando llega la edad adulta, la orientación ya está establecida, no porque algo salió mal, sino porque algo se adaptó. La preferencia por la profundidad sobre la exhibición, por la creación sobre el consumo, es a menudo la huella silenciosa de un sistema nervioso que aprendió lo que necesitaba para sentirse estable. Una de las razones menos discutidas por las que algunas personas nunca caen en la obsesión deportiva no tiene nada que ver con la emoción en absoluto. Tiene que ver con la capacidad. Tu cerebro tiene un espacio cognitivo limitado. Solo hay un espacio disponible para una inversión profunda, cosas que rastreas, recuerdas, te importan y a las que regresas con el tiempo. Ser un verdadero fanático no es pasivo. Requiere aprender plantillas, historias,
estrategias, estadísticas, rivalidades y tramas que se extienden a lo largo de los años. No es solo observar, es mantener un archivo mental. Para muchas personas, ese archivo ya está lleno. Algunas mentes asignan su atención temprano a sistemas en lugar de espectáculos. Aprenden cómo se mueven los mercados, cómo se estructura la música, cómo funcionan las herramientas, cómo se conectan las ideas. Otros invierten en la maestría, construyendo un oficio, refinando una habilidad, entendiendo algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Su atención no se dispersa, se consolida. Nietzsche valoraba por encima de todo a los creadores, aquellos que daban a luz nuevas estrellas en lugar de simplemente mirar el cielo que otros habían pintado. Desde este ángulo, el desinterés en los deportes no es una falta de compromiso, es un compromiso previo. La ranura de la pasión está ocupada. Y en algún punto del camino, a menudo inconscientemente, hay un cálculo. Tiempo pasado, memorizando estadísticas frente a tiempo pasado, desarrollando una capacidad, energía emocional atada a resultados en los que no puedes influir frente a energía invertida, donde el esfuerzo se compone. Ninguna opción es moralmente superior, pero son orientaciones fundamentalmente diferentes. Las personas que no siguen los deportes no han optado por no enfocarse, lo han concentrado. Sus mentes ya están ejecutando juegos largos, proyectos, búsquedas, sistemas que no se reinician cada temporada. El estadio no está vacío, simplemente alberga algo más. Entender esto replantea la pregunta. No es por qué no te importa, es qué te importó en su lugar. Hay una razón por la que ver deportes puede sentirse casi físico, incluso cuando estás sentado completamente quieto. Dentro de tu cerebro hay células llamadas neuronas espejo. Se activan no solo cuando realizas una acción, sino cuando ves a alguien más realizarla. Es por eso que te encoges cuando ves a alguien caer, o mientras tus músculos se tensan cuando un atleta corre hacia la línea de meta. Neurológicamente, no solo estás observando, estás simulando. Cuando un mariscal de campo lanza un pase perfecto o un delantero anota un gol decisivo, los mismos circuitos motores y de recompensa se iluminan en el cerebro del espectador como si fuera él quien hiciera la jugada. En cierto nivel, el cerebro experimenta la victoria como compartida, prestada. Este es uno de los motores detrás de la obsesión por los deportes. Pero las neuronas espejo no se activan indiscriminadamente. Requieren identificación. Tienes que verte a ti mismo en la persona a la que estás mirando. Tienes que sentir un puente psicológico. Ese podría ser yo o ese me representa. Sin ese puente, la simulación se debilita. La recompensa emocional nunca llega del todo. Para las personas que no se obsesionan con los deportes, este sistema todavía funciona. Simplemente se une a otro lugar. Sus neuronas espejo podrían iluminarse al ver a un músico ejecutar un pasaje difícil, una materia prima de la artesanía convertida en algo preciso, o un pensador articulando una idea con claridad y profundidad. La oleada es la misma, el objetivo es diferente. La diferencia no es la capacidad emocional, son los héroes elegidos. Algunas personas toman prestado su sentido de movimiento y significado de los atletas en un campo, otras lo toman prestado de creadores, constructores y exploradores de ideas. La pregunta nunca fue si podían sentir esa emoción indirecta. Siempre fue con quién se sentían lo suficientemente conectados como para sentirla con ellos. La voluntad de poder encuentra diferentes recipientes. Algunos encuentran su poder en el sudor ajeno, otros en la tinta de su propia pluma, en la madera que tallan o en la teoría que desentrañan en la quietud de la noche. Debajo de las bromas, las charlas triviales y el educado asentimiento, hay una capa que la mayoría de la gente nunca admite llevar: la vergüenza.
No una vergüenza fuerte, sino una vergüenza silenciosa, del tipo que aparece cuando te preguntan de nuevo si viste el partido y ya sabes que tu respuesta creará distancia. Así que la suavizas. La evades. Dices, realmente no lo vi, en lugar de la verdad. No me conmovió en absoluto. Con el tiempo, estos momentos se acumulan. Comienzas a sentirte ligeramente desalineado con la habitación, como si siempre estuvieras medio paso, fuera de sincronía, con lo que todos los demás encuentran emocionante. Y debido a que los humanos son aprendices sociales, tu cerebro comienza a buscar el problema. ¿Por qué no siento esto? ¿Por qué parece tan fácil para todos los demás? En una cultura que trata el entusiasmo compartido como prueba de normalidad, la neutralidad puede sentirse como un defecto. El desinterés se lee erróneamente como juicio. El silencio se confunde con vacío. Y lentamente muchas personas internalizan la idea de que les falta algo. Pero la vergüenza se alimenta de la atribución errónea. Lo que realmente está sucediendo no es deficiencia emocional, es un desajuste. Tu sistema nervioso no está roto. Tu atención no es fría. Simplemente no están diseñados para encenderse a la orden por el espectáculo colectivo. La vergüenza proviene de comparar la verdad interna con la expectativa externa. Una vez que esa distinción se vuelve clara, el peso comienza a levantarse. No estás fallando en participar, estás participando de manera diferente. Y no hay nada defectuoso en un sistema que se niega a fingir entusiasmo por pertenecer. Amor fati, decía Nietzsche. Ama tu destino. Ama el sistema nervioso que se te dio. Ama las condiciones que forjaron tu mente y tu capacidad de mantenerte al margen del ruido. No busques disculparte por no fundirte con la masa. Abraza la soledad que te permite ver el mundo con una claridad que el rebaño jamás conocerá. Es importante decir esto claramente. No hay nada de malo en la forma en que los deportes sacan a las personas de su vida diaria. Para muchos, un gran partido es una pausa autorizada. Durante unas horas, el trabajo desaparece. Las preocupaciones se suavizan. La atención se reduce a algo simple y compartido. El tiempo colapsa. En términos psicológicos, eso es absorción. Un estado no muy diferente a la meditación. Y para muchas personas es saludable. Pero la absorción no es exclusiva de estadios y pantallas. Las personas que no siguen los deportes no son inmunes a la necesidad de escapar. Solo lo encuentran a través de diferentes puertas. En el taller donde pasan las horas sin que se noten. En el estudio donde las manos se mueven antes de que los pensamientos se pongan al día. Escribiendo. Programando. Construyendo. En cualquier lugar donde la mente se vuelve completamente presente y el mundo exterior se desvanece. La diferencia no es escape contra compromiso, es la dirección de la energía. Ver un partido absorbe la atención hacia afuera, en el desempeño y el resultado de otra persona. Otras formas de absorción atraen la atención hacia adentro, hacia la creación, la resolución de problemas o el refinamiento. Uno consume una narrativa terminada, el otro vive dentro de una que se está desarrollando. Ningún camino es superior. Regulan diferentes sistemas nerviosos de diferentes maneras. Para algunas personas, la emoción colectiva restaura el equilibrio. Para otras, la inmersión silenciosa hace lo mismo. Lo que importa es el efecto, el sentido de presencia, el alivio temporal de la autoconciencia, la sensación de que por un tiempo estás exactamente donde se supone que debes estar. Las personas que no eligen los deportes no han rechazado el escape, simplemente han elegido formas de absorción que dejan algo atrás cuando el momento termina. Cuando das un paso atrás y miras el panorama general, una verdad silenciosa comienza a asentarse. Las personas que no se obsesionan con los deportes no están fuera de la vida viéndola pasar. Están participando,
solo que no en la forma más visible. Mientras algunos invierten su atención en espectáculos compartidos, otros la invierten en escenarios personales lentos que no vienen con multitudes o comentarios. Su silencio durante el partido no es vacío, es concentración. Es una mente vuelta hacia algo que está construyendo, refinando o tratando de entender, algo que no se decidirá por un puntaje final o que se reiniciará cuando termine la temporada. Esto no se trata de rechazar la alegría, la comunidad o la tradición. La mayoría de las personas que no siguen los deportes entienden el atractivo por completo. Ven la risa, el vínculo, la liberación que les da a sus amigos. Solo saben con una certeza tranquila que su energía pertenece a otra parte. La atención es el recurso más valioso que tienes. Hacia dónde la apuntas moldea el tipo de persona en la que te conviertes. Algunas personas la apuntan hacia ver cómo se desarrollan los campeonatos. Otras la apuntan hacia crear algo que antes no existía. Esa diferencia no hace que un camino sea mejor que el otro, pero sí explica por qué la señal nunca aterrizó y por qué nunca necesitó hacerlo. Tu camino es el de la autoconstrucción, la voluntad de erigir monumentos internos en lugar de aplaudir victorias externas. No hay debilidad en esto. Hay una fortaleza que la sociedad a menudo malinterpreta. No hay nada malo en ti. Tu falta de entusiasmo en medio de la euforia colectiva no es un defecto de fábrica, es un rasgo de diseño. Tu mente aprendió esto por una razón. Fue moldeada para buscar significado en la profundidad, no en el ruido, para extraer satisfacción de la maestría, no del consumo pasivo de la gloria de otros. En un mundo que te presiona constantemente para que te unas al clamor de la multitud, mantener tu silencio, mantener tu enfoque en lo que verdaderamente alimenta tu espíritu, es un acto de rebeldía, una manifestación de tu propia voluntad de poder. Si este relato puso palabras a algo que sentiste, pero nunca articulaste del todo, no estás solo. Me encantaría conocer tu experiencia. Deja un comentario y comparte hacia dónde va naturalmente tu atención en su lugar. ¿Qué parte de esto sentiste más? Si quieres más conversaciones como esta sobre los patrones silenciosos de la mente humana, las cosas que no solemos nombrar, considera suscribirte al canal. Exploramos estos espacios juntos.